Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. En la tercera reunión internacional de riego, el ingeniero Andrés Méndez, del Proyecto de Agricultura de Precisión y Máquinas Precisas del INTA Manfredi, disertó sobre la inserción de la agricultura de precisión en los sistemas bajo riego. Con él conversamos sobre los principales conceptos volcados en su charla, los diferentes estudios que el INTA ha realizado en este sentido y sobre los principales lineamientos hacia los que se dirige la agricultura de precisión en nuestro país. Ingeniero Andrés Méndez de INTA Manfredi en la jornada de riego de precisión. Yo estoy en la parte de agricultura de precisión y máquinas precisas y la disertación que tuve que brindar era acerca de cómo se insertaría la agricultura de precisión en el sistema de riego y los lineamientos que nosotros creemos que van a ir desarrollándose en los próximos años en el mundo y las tendencias mundiales que llevarían a una agricultura más profesionalizada, con mayores eficiencias y con un manejo de insumos variables, ¿no? Bueno, una de las principales causas del uso del riego es que obviamente le da más estabilidad a los rendimientos. La idea es ir conociendo cuáles son los puntos donde se van notando las mermas de rendimiento o cuáles son los factores que hacen la merma de rendimiento. Y bueno, nosotros fuimos detallando que la maquinaria con la cual se va trabajando, ya sea la siembra, la pulverización, la cosecha, son factores que muchas veces son los condicionantes de los máximos rendimientos. Y por otro lado, el manejo de la fertilidad, de las fertilizaciones, las densidades de siembra, también son muy importantes a la hora de ser más competitivos con un mismo ambiente, digamos. La variabilidad por lo general depende de qué se trate, pero muchas veces, por más que le pongamos riego, sigue expresándose en los cultivos, ya sea cultivo de maíz, trigo, soja, sorgo, cebada, bueno, todos los cultivos que hagamos bajo riego. Y lo que se va viendo que en algunos otros lotes que son más parejos o que la variabilidad no es tan determinante, con el riego se tiende a diluir o a disminuir ese porcentaje de variabilidad y eso puede llegar a cambiarse con el manejo, digamos. Si el manejo es diferenciado, se puede estar variando la variabilidad propiamente dicha del lote, ¿no? Obviamente que toda esta variabilidad también va a depender del cultivo que se realice, por eso también es muy importante tener experiencias donde los años hayan sido húmedos, donde hayan sido secos para un cultivo o para otro cultivo, para muchas veces estar decidiendo bien qué es lo que vamos a hacer en este cultivo que se va a sembrar ahora, que sea un maíz, sea una soja. Si nosotros tenemos mapas con una idea de cuánto rindió una soja con año húmedo y cómo se expresó la variabilidad, podemos estar tomando que hoy sabemos que está siendo un año húmedo y que va a ser húmedo, estar determinando las densidades o las fertilizaciones para un año húmedo. ¿Qué quiere decir esto? Los objetivos de rendimiento son mayores, son más altos para un área que para la otra área. Y estar viendo cómo va a estar variando esa variabilidad en un ambiente como en otro. Si el año es seco, vamos a estar viendo cómo vamos a tener que aplicar el riego, en qué momento va a ser determinante esa aplicación del riego, cuándo no debe faltar el riego y cómo vamos a estar variando los insumos también. Obviamente que si los años son más secos, vamos a depender de una mayor cantidad de pluviometría aplicada por riego, que lo vamos a tener que aplicar, y eso va a tener que ser estratégico en los momentos que se va a estar aplicando para no estar aplicando insumos y no estar recuperándolo con el rendimiento, básicamente. En cuanto a la maquinaria y por ejemplo lo que es la siembra, básicamente, nosotros siguiendo los lineamientos de funcionamiento de lo que son monitores como los de Precision Planting en Estados Unidos, estuvimos viendo que obviamente que varía el rendimiento del cultivo de maíz si es sembrado a una profundidad, por ejemplo 3 centímetros o 6 centímetros, y con respecto a la velocidad de trabajo de la máquina, porque la máquina a mayor velocidades produce mayores cantidades de salto en el cuerpo de siembra, lo cual hace que una semilla pueda quedar a 1 centímetro bajo el suelo, o puede quedar a 3 centímetros o puede quedar a 6 centímetros. Ese salto que produce la máquina por mayor velocidad va a estar dependiendo también de cuál es el cultivo antecesor. Si tenemos un cultivo antecesor como maíz, obviamente que los tocones van a producir un mayor salto en la sembradora, con lo cual a mayor velocidad y rastrojo de maíz vamos a producir
peor implantación de ese cultivo, lo cual trae una merma de rendimiento final en granos, digamos, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta qué cultivo va a ser el antecesor, si es trigo, si es maíz o si es soja. En cultivos de soja el rastrojo es menor, con lo cual el copiado de la máquina es mejor, y obviamente que hay que tratar de ver cuáles son los factores que podemos incorporar o las herramientas que podemos incorporar, como barra rastrojo, para que barra esa línea y no se produzca este salto, digamos. Eso van a ser todas herramientas que van a mejorar la calidad de la siembra. Pero nosotros simulando en un maíz 2 profundidades a 6 y a 3, y simulando y haciendo 2 velocidades, 6 o 9 kilómetros, vimos que a 6 centímetros de profundidad y a 6 kilómetros de velocidad fue el máximo rendimiento, contrarrestado contra sembrar a 3 centímetros de profundidad y a 9 kilómetros de velocidad, que es donde más saltos se producen y mayor diferencia de profundidad de siembra se producen. Hay 2.700 kilos de diferencia a favor del rendimiento, de máximo rendimiento con 6 centímetros y 6 kilómetros de velocidad, que sembrarlo a 3 centímetros y a 9 de velocidad. Todo esto son factores que tiene que tener en cuenta el productor, porque a la hora de sembrar puede tener la mayor máquina, la mejor máquina, con el mayor equipamiento, que puede ser hasta $15.000 o más el equipamiento, pero estar yendo rápido y ser eficiente con la maquinaria estaría diluyendo desde la siembra el potencial de rendimiento de ese cultivo, por más que le incorpore todo lo que es el sistema de agricultura de precisión. El próximo programa continuaremos con la segunda y última parte de esta entrevista, en donde seguiremos evaluando los principales lineamientos hacia los que se dirige la agricultura de precisión en nuestro país. Esto ha sido todo por hoy. Para comunicarse con nosotros o rever los programas emitidos, los invitamos a ingresar a nuestra página web a través de www.elrural.com. Les damos las gracias por habernos acompañado y los invitamos a encontrarnos en una semana más para compartir una nueva emisión de Campo Precisión.